se usó la plata de las organizaciones terroristas colombianas para financiar la política. Seguramente sí, por declaraciones de ellos mismos. Claro, yo no tengo la prueba, una prueba fehaciente como para poder comprobarlo, pero las mismas guerrillas, los mismos guerrilleros declararon que habían aportado a campañas políticas en el Ecuador. Entonces, eso explica un poquito o sea, aparte de lo que podríamos llamar afinidad ideológica, que yo sinceramente no me animo a creer, pero eso explica mucho más que cualquier otra cosa la complacencia que tuvo Correa con estas organizaciones. Bueno, el asunto va bastante más atrás. Nosotros recordemos que con la caída del muro de Berlín y al haberse derrumbado prácticamente la tesis del paraíso en la tierra que pregonaba el comunismo y el socialismo, porque al comunismo no lo derrotó el imperialismo norteamericano, no lo derrotó la derecha, al comunismo lo derrotó su ineficiencia, porque incumplía todo aquello que había ofrecido con respecto a la libertad de expresión, a la institucionalidad y al respeto a los derechos humanos. Y además el respeto de las personas a tener una vida digna. Eso, lastimosamente, el socialismo no está en capacidad de proporcionarlo. Y tal vez por una razón que resulta bastante sencilla, porque no hay ningún incentivo para hacerlo. El momento en que el ser humano pierde los incentivos, se le acaba un poco medio la vida y empieza a volverse un mendigo de los racionamientos, de las tarjetas, para poder medio mantener a la familia. Entonces, con la caída del muro de Berlín, muchos nos decepcionamos del socialismo. Y yo fui uno de ellos. Yo pertenecía a un grupo de izquierda antes de la caída del muro de Berlín. En ese momento evidenciamos algo que sospechábamos, pero que no lo sabíamos a ciencia cierta. Se hablaba de un paraíso que realmente no había existido jamás. Todo lo contrario, había habido unos crímenes de lesa humanidad bastante más grandes seguramente que los crímenes cometidos en la Inquisición o contra los ciudadanos africanos que se trasladaba a América, o tal vez más graves inclusive que los que cometieron los mismos nazis en la Alemania. Pongamos una cosita contra los judíos. No te quiero interrumpir, solamente quiero poner Hitler mató 6 millones de judíos en el Holocausto, estimado amigo. Stalin mató 20 millones en la colectivización de la agricultura. Y Mao ni hablemos. Y los dictadores de Corea del Norte, no hablemos aún más todavía. Entonces, esto es lo que ocurrió. Por más buena intención que se pueda haber tenido, estas revoluciones tarde o temprano decantan en regímenes dictatoriales que se vuelven perversos, que se vuelven celosos extremadamente de los ciudadanos que opinan algo en contra de ellos, y eso es muy grave contra la libertad de expresión. Ustedes acá gozan de libertad de expresión, solo en Ecuador gozamos de libertad de expresión, y por eso yo decidí hacer una convocatoria al pueblo ecuatoriano a que en una consulta decida si quieren dictaduras perpetuas o no, si es que quieren elecciones indefinidas o no, y si es que quieren que haya institucionalidad, si es que quieren que haya respeto a los derechos, principalmente a la libertad de expresión. El pueblo ecuatoriano, en casi el 70% promedio, votó que sí, que quiere el respeto a la institucionalidad, que quiere que no haya dictaduras perpetuas. Ese es aquel referéndum que vos convocaste, Yo convoqué, sí, una consulta popular. Pero que tenía 6 o 7, 5 o 6 Sí, o 7. tenía preguntas con respecto a la ecología también, a reducir un poco el espacio de extracción de petróleo en un área protegida maravillosa donde nací yo, casualmente en la Amazonía ecuatoriana, que es el Yasuní, un espacio de la Amazonía ecuatoriana que cuando hubo en el Pleistoceno la gran glaciación, se quedó, esa glaciación no llegó a ese sector de la Amazonía, no llegó, por eso se encuentran especies prácticamente antidiluvianas. Entonces, además del atractivo turístico que tiene un atractivo también para quienes desean hacer investigación científica, principalmente investigación científica biológica. Qué maravilla, entre paréntesis nomás, qué maravilla, ¿verdad? El Pleistoceno, estimado amigo, estamos hablando de 200 millones de años atrás.
y después, o sea, Así es. creo que de 200 millones, porque después Más viene... o menos, sí, es parte del periodo cuaternario. Ah, cuaternario ya, sí, de No, eso me pero estoy equivocando. de la era cuaternaria, perdón. Es el periodo del Pleistoceno. Bueno, la cuestión es que hay muchos millones de años atrás. Yo de repente no tengo, porque, o sea, el Jurásico, Triásico, Cretácico. el Cretácico y... Ya, pero esos son de la era terciaria, cuando existieron Vos estás ya hablando los de la dinosaurios. cuaternaria. Sí, Claro. sí, sí. Lenin, qué importante esto, porque también viene a cuento de que cuando se restringen las libertades de expresión y libertad de prensa y compañía, también se restringe la capacidad de criticar esto. Así es. Y en consecuencia, como que va creciendo la posibilidad de que estas organizaciones se desarrollen sin escrutinio público, ¿verdad? No te olvides tú, Enrique, de que después de esto el comunismo, el socialismo tenía que reinventarse. Y claro que se reinventó en el Foro de Sao Paulo, en el cual decidieron hacer exactamente lo mismo, por eso fracasaron en un comienzo. Pero luego en el Foro de Puebla decidieron cambiar los criterios. De repente el socialismo ya no era ateo, se volvieron cristianos. Leyeron rápidamente la Biblia y empezaron a repetir las frases de Cristo con mucha frecuencia. Se volvieron cristianos. Además, nuestros libertadores, que al principio no eran sino pequeños burgueses, hijos de españoles o descendientes de españoles, que explotaban también acá en América y que lo único que querían es liberarse de la férula de la monarquía española y nada más. De repente se volvieron héroes. Inclusive, recuerdas tú que empezaron a cambiarles la cara, a desenterrarlos y a ver cuál era el verdadero rostro, como que nos interesara. Sí, eso fue muy interesante con el tema de Bolívar, entre paréntesis. Como que nos interesara. A mí, por ejemplo, no me interesa saber qué cara tenía Bolívar. Lo que me interesó es sus ideas. No me interesa siquiera saber cuál ha sido el rostro de Cristo, cuando lo mejor que dejó no es su cara, lo mejor que dejó son sus enseñanzas. Entonces empezaron a repetir esa fraseología y además empezaron a identificarse con los derechos de las minorías. Con los derechos de las minorías, y empezaron a aplicar una política que había dejado este filósofo asambleísta italiano Antonio Gramsci, que tú recuerdas que contendía muchísimo con el fascista Benito Mussolini. Antonio Gramsci manifestaba que era necesario empezar a practicar, en primer lugar, la guerra de guerrillas, en segundo lugar, el organizarse, el inteligenciarse y el abarcar todos los espacios posibles para poder acceder al poder. Es por eso que los encuentras tú en los clubes deportivos, los encuentras mezclados en los grupos feministas, los encuentras mezclados en las abuelas de la Plaza de Mayo, los encuentras mezclados, digo yo, no porque todos sean así, los encuentras mezclados en los grupos LGBTI, X, y ahí etcétera. Vos me estás planteando un asunto que para mí también es una batalla ideológica, sí, y cultural. Es una batalla cultural, pero viene a cuento de lo que estamos hablando en términos de la descomposición, no solo de la sociedad paraguaya o la sociedad ecuatoriana en general. Y es que con Lenin, yo esa parte quiero que me expliques un poquito con mayor detalle lo que sucedió en Ecuador, pero te voy a plantear la cuestión. Resulta que con la excusa de establecer, digamos, protecciones especiales para las minorías de las que estás hablando, se genera como una suerte de marco legal de privilegios. Y este marco legal de privilegios en realidad es, a todos los efectos prácticos, un marco de impunidad. Y en consecuencia, muchas de estas organizaciones que vos estás citando, que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que vos estás diciendo, se convierten, digamos, en fuerzas instrumentales de estos mismos tipos que terminan cooptando la vida institucional y política de un país para las organizaciones criminales. Sí, una exageración en el ejercicio de derechos sin incluir responsabilidades. Y Sócrates, que no tiene nada que ver con Sócrates, y Sócrates que fuera un
mandatario de una ciudad-estado griega, él manifestaba que no hay mayores perversiones que las que se hacen cuando se distorsiona la libertad y los derechos de las personas. Y yo creo que eso es lo que terminó ocurriendo. Se abanderaron de todos estos, más el indigenismo, al cual inclusive ofenden, agreden, como sucedió en el caso de Rafael Correa, que agreden y que de repente en un momento se los encuentra con algunos elementos indígenas como aliados de esos grupos. Y eso realmente duele porque nos hemos esforzado muchísimo nosotros en que los indígenas no recuperen la dignidad de ellos, recuperen la dignidad un Estado y un sector social y económico que los excluyó, porque ellos son los que tienen que recuperar la dignidad, no los indígenas. Los indígenas no perdieron nunca la dignidad, pero podrían perderla si es que siguen aliándose con esos grupos que causan tanto daño a la sociedad. Te interrumpo un ratito ahí. Mira, cada día te quiero abrazar, porque estás diciendo una cantidad de cosas que simplemente están confirmando una serie de críticas que se realizan en nuestro país, lastimosamente sin soporte político, pero bueno. Es que eso que estás mencionando sobre las organizaciones de los pueblos originarios, en nuestro país está tan exacerbado sin causa, que efectivamente se convirtió a los designados como delegados, porque ni siquiera son elegidos por ellos, sino que alguien los designa, en instrumentos que tienen poder de veto sobre la toma de decisiones relativas al desarrollo en el Paraguay. Y no estoy hablando solamente de la cuestión de agricultura, de todo. Entonces, fíjate vos que ahora nos vienen unos acuerdos de la Unión Europea donde se señala que una ONG puede designar representantes de los pueblos originarios para evaluar si se autoriza o no algún proyecto. Y vos decís, pero esto es una locura, pero es lo que estás contando. Claro, son, digámoslo así, son gobiernos paralelos. Exacto. Entonces empiezan medio a gobernar, medio a sobre ejercer derechos y a calentar las calles, a tener actos violentos. Ya el reclamo no es el reclamo pacífico, sino es un reclamo violento. Y es donde, como tú manifiestas, la causa, el derecho, pero la violencia pierde una causa natural, ya no necesita causa, ya no necesita una causa verdadera, una causa real. O sea, se alimenta a sí misma. Cualquier causa es buen motivo para... Te quiero meter en camisa de once varas un ratito nomás. No, pero déjame te digo. No tengo problema, sabes que uno de los principales méritos que tuve en mi gobierno es el haber ejercido el que los periodistas ejercieron total y absolutamente la libertad de expresión. Sí, inclusive la libertad a veces de agredir verbalmente, sí, que por cierto en más de una ocasión es doloroso, pero en el caso de un mandatario tiene que saber perfectamente que debe tener el cuero duro, como decimos. No, pero como estabas mencionando, a la violencia que se alimenta ya a sí misma no necesita la violencia sin causa, claro. Te dije, te meto en camisa de once varas porque quiero referirme a una situación, estimado amigo, que todo el mundo habrá visto como noticia, que es la supuesta guerra de liberación de los mapuches, que es la misma cosa. O sea, y qué notable, estimado amigo, esto en Chile, ¿verdad? Y los mapuches en este momento, estimado, o sea, los que actúan en nombre de los mapuches, estimado amigo, matan gente y queman iglesias. En una región que es bellísima, para mí una de las más bellas del mundo, que es la Araucanía. Y qué notable, y es que el expresidente de Ecuador cuenta que en Ecuador pasa lo mismo, en Paraguay pasa lo mismo, en Chile pasa lo mismo, en Argentina pasa lo mismo. ¿Cómo es esto? ¿Es coincidencia? ¿Es coincidencia? No es coincidencia. Es posible que haya ciertas convergencias históricas, pero coincidencias no. Yo no creo en las coincidencias, yo creo que todos son sincronicidades. Es más, pienso que aquello que nosotros pensamos que es coincidencia, realmente no suelen ser coincidencias.
Las coincidencias no existen, las coincidencias son significativas siempre. Es como cuando tú piensas en el compañero que tenías en el kindergarten o en la escuela y de repente te acuerdas de él y ese momento un timbrazo y te llama por teléfono. Y tú dices, qué coincidencia, estaba pensando en ti. No, no puede ser coincidencia, porque para que coincidan en tiempos, en pensamiento, para que coincidan en tiempo en la llamada y todo lo demás, y la persona y todo lo demás, tal vez sería más fácil que tú te saques 2 veces seguidas la lotería. Es por eso que eso es significativo. Siempre las coincidencias son significativas y uno tiene que aprender a decodificarlas para poder interpretarlas, al igual que los sueños. Los sueños son una realidad que viene codificada, que hay que decodificarla, que es lo que hacen generalmente los psicoanalistas, para poder enfrentarte a los miedos que te impiden que tú les llames mi destino.